Hola, soy Alex Ulloa, director académico del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional del Perú, y empezamos el año 2024 con un nuevo capítulo de nuestros coloquios constitucionales, producto académico que nos permite entrevistar a destacados profesores, especialistas y profesionales nacionales e internacionales del mundo del derecho. En esta ocasión, entrevisto al profesor argentino Antonio María Hernández, quien no solo es un prestigioso constitucionalista, sino también un reconocido político en su país. El también presidente honorario de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional comparte con nosotros los pormenores de la tercera encuesta de cultura constitucional en la búsqueda por analizar la fortaleza de sus instituciones políticas, así como los valores democráticos constitucionales de la sociedad argentina. Sean bienvenidos y disfrutemos juntos del siguiente coloquio. Hola, mi nombre es Alex Ulloa, director académico del SEC, y a nombre del magistrado Elder Domínguez Haro, director general del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional del Perú, les damos la más cordial bienvenida a este nuevo capítulo de nuestros coloquios constitucionales. En esta oportunidad vamos a entrevistar a un reconocido jurista argentino, el profesor Antonio María Hernández. El profesor Antonio María Hernández es doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, profesor titular plenario de Derecho Constitucional y Derecho Público Provincial y Municipal de la Facultad de Derecho de la misma Casa de Estudios, director del Instituto de Federalismo de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba. Fue diputado de la Nación y convencional constituyente de la Nación. Presidente honorario de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional y miembro del Consejo Directivo del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional y de la Asociación Internacional de Centros de Estudios Federales. Asimismo, es postdoctor senior fellow de la State University of New York, ha sido constituyente de la Nación Argentina en 1994, de la provincia de Córdoba en 1987, asimismo presidió la Convención Municipal Constituyente en la ciudad de Córdoba en el año de 1995. Bienvenido, estimado profesor. ¿Cuáles serían sus primeras palabras para todos las personas que nos ven a través de las redes sociales del Tribunal Constitucional del Perú? Un profundo agradecimiento a usted, Alex, y a los miembros del Tribunal Constitucional por darme esta posibilidad de dialogar con ustedes, pero esencialmente también para felicitarlos por tan importante, por tan trascendente iniciativa como es divulgar debates, análisis y el conocimiento, en definitiva, de los temas constitucionales, que son mucho más importantes y vinculados a la vida de las personas de lo que normalmente se cree. Muchas gracias, doctor. El tema de hoy a tratar, a conversar, a dialogar es la cultura constitucional y democrática en Argentina y Latinoamérica. Estimado doctor, nos cuentan que usted ya realizó una tercera encuesta. Cuéntenos, por favor. Acabo de presentar hace pocos días en la ciudad de Buenos Aires, en el Colegio de Abogados de la ciudad de Buenos Aires, la tercera encuesta de cultura constitucional, todo hecho con criterio interdisciplinario. Esto fue dirigido por el doctor Daniel Sobato, que es director de Idea Internacional, un muy conocido politólogo, por Eduardo Fidanza, que es un muy destacado sociólogo argentino que dirige Poliarquía, que es la empresa que realizó la encuesta, y por mí como constitucionalista. Es la tercera encuesta porque la primera la hicimos en 2004,
publicada como libro en 2005 por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. La segunda fue en 2014, publicada como libro en 2016 por la editorial universitaria de la Universidad de Buenos Aires, y esta ahora, en el marco de los 40 años de la democracia que estamos festejando en Argentina, aparece la tercera encuesta. Así que en definitiva es el aporte que nosotros hacemos para meditar, para analizar, para considerar uno de los temas para mí más importantes, no solo de Argentina, sino de todo Latinoamérica. La verdad es que estas encuestas fueron iniciadas por México, han hecho allá 3 encuestas, ahora en Argentina tenemos también 3, se hizo una en Bolivia, otra en Costa Rica, y nosotros estamos promoviendo con el doctor Valadez, que es un distinguido jurista mexicano, la realización de estas encuestas en todos los países de Latinoamérica. Sería muy importante, por ejemplo, que acá, en el Perú, se hiciese lo mismo. Así que ya tenemos resultados realmente muy importantes, muy delicados, muy graves, como usted se va a dar cuenta. Estimado doctor, y antes de entrar un poquito a los resultados, a los datos, coméntenos, ¿cuál es el público objetivo de esta encuesta? ¿Cuáles son los criterios que se utilizan para realizar la encuesta? ¿Qué preguntas se realizan y qué buscamos medir? Es una pregunta muy inteligente, Alex. Todo eso está explicado, por supuesto, por el sociólogo Fidanza. Se utilizan los criterios más estrictos para la realización de encuestas. Poliarquía debe ser la firma más reconocida que tiene la Argentina en la materia. Se han consultado a distintas franjas etarias, a distintas franjas educacionales y de distintos lugares del país, porque lo que se mide es la opinión, pero analizada después detalladamente con cada uno de estos aspectos y donde hay algunas diferencias muy significativas. Por ejemplo, acá se ha notado mucho cómo la juventud ha tomado posiciones muy distintas a otros sectores. Por cierto que otro de los criterios es el educativo, es decir, los que tienen enseñanza primaria, los que tienen enseñanza secundaria o incluso enseñanza universitaria. Así que creo que se han respetado todos los requisitos para la seriedad de lo que significa esta encuesta, que además me parece que tiene la suficiente consistencia científica, porque comparando los resultados de esta tercera encuesta con los de la segunda especialmente, realizada hace 9 años, y la otra hace ya 19 años, se observa una continuidad bastante marcada en las respuestas que dan los entrevistados. Lo que sí podemos decir es que a medida que ha pasado el tiempo hemos ido cambiando el tipo de preguntas. Ahora, ¿a qué apuntaba esto? Primero, a lo más delicado tal vez, que son los valores que hay en la sociedad argentina. En segundo lugar, la confianza en las instituciones. Esto es lo más estrictamente politológico, y luego ya lo específico de nuestra materia, o sea, la cultura constitucional y de la legalidad. Por eso yo me voy a referir, cuando dé los datos, más específicamente a los datos en la materia constitucional, porque obviamente que son muchas preguntas, ¿no? Excelente. Y dicho ello, ¿qué rescatamos de esta tercera encuesta? ¿Cuáles son esos datos que nos van a hacer seguramente, al menos para Argentina, en base a estos datos, tomar algunas decisiones que podrían ser planteadas a los órganos de poder? Bueno, la idea es esa, querido Alex, pero le tengo que decir que desafortunadamente, más allá del enorme esfuerzo que hemos hecho para realizar estas encuestas, a lo largo del tiempo no hemos obtenido por parte del Estado las medidas necesarias, que también hemos puntualizado, porque no solo hemos analizado las respuestas, en un caso, además invitando a otros expertos de otras disciplinas a opinar, porque siempre con los datos de una encuesta puede haber distintas interpretaciones. Pero la verdad es que le debo decir que no se han producido cambios, por el contrario, los resultados de la tercera encuesta muestran
una baja en la calidad institucional y en la calidad democrática del país, lo cual a nadie le puede sorprender, porque yo creo que ustedes saben los muy graves problemas de todo tipo que está atravesando hoy la Argentina. Eso quiere decir que la ciudadanía en general, a través de estos grupos etarios que usted nos ha comentado, ha dejado de creer en sus autoridades. De eso no tenga usted ninguna duda. Cuando se mide la confianza en las instituciones, aparecen en el peor lugar los sindicatos, los partidos políticos, la policía, pero ahora en la tercera encuesta algo realmente impresionante, también los empresarios. Por supuesto que cuando uno mide los poderes del Estado, también los resultados son muy bajos. Lo del Poder Ejecutivo ha tenido una caída enorme, el Poder Legislativo también goza de prácticamente nula credibilidad, y también, esta es otra de las respuestas más graves, lo del Poder Judicial. Fíjense que, por ejemplo, con respecto a la falta de independencia de los jueces, aumentó la respuesta de un 60% en el 2014 a un 72% ahora en el 2023. Es decir, que la gente observa que cada vez hay menos independencia del Poder Judicial. Fíjese, sobre la posibilidad de ganar una demanda contra el Estado Nacional, aumentó de 68 a 74% la respuesta negativa. Con respecto a sobre si la justicia juzga sin tener en cuenta el dinero que tengan las personas juzgadas, la respuesta negativa se mantuvo como en el 2014. Bajó solo un punto, de 85 a 84%. Es decir, que claramente los entrevistados sostienen que en la Argentina no hay igualdad ante la ley. Pero fíjese, por ejemplo, esta pregunta que resulta clave. ¿Cuál es la causa principal del incumplimiento de la Constitución y de las leyes? Y en el 2014, la respuesta principal, entre otras, era por el mal funcionamiento del Poder Judicial. Pero eso lo había respondido un 33%, y resulta que ahora aumentó en el 2023 a un 52%, lo cual es extraordinariamente grave, porque directamente los entrevistados le achacan al Poder Judicial el mal funcionamiento que da como resultado la violación de la Constitución y de las leyes. Con respecto a si los argentinos cumplen la Constitución y las leyes, acá sí se produjo una respuesta más positiva, porque en el 2024 la respuesta era negativa en un 83%, pero ahora bajó a un 70%. De todas maneras, sobre la importancia de la Constitución Nacional, se ha producido, acá aparece otra respuesta muy preocupante. Antes, en el 2014, el 91% de los entrevistados no dudaba de la gran importancia que tiene la Constitución Nacional, pero ahora esto se ha reducido al 83%. En igual línea, con respecto al incumplimiento de la Constitución, un 69% sostenía que se cumplía poco o nada, pero esto ahora aumentó, fíjense, a un 78%. O sea que los entrevistados que representan a la sociedad argentina claramente se dan cuenta, por un lado, que la Constitución esta vez es menos importante y además que está claramente incumplida. Cuando debería ser al contrario, la Constitución es la piedra angular de todo Estado democrático y social de derecho. ¿Cómo pretendemos gobernar un país? ¿Cómo pretendemos proteger los derechos fundamentales de todos los seres humanos que integran una nación si no creemos en el principal documento de una nación? Pero además de esto, Alex, le voy a dar un dato más y después hago algunas reflexiones. Y yo le agradezco la inteligencia con que pregunta. Fíjese esto. Respecto al conocimiento de la Constitución Nacional, el 70% de los entrevistados, y con todas las franjas etarias, con todos los niveles culturales, ¿no?, promedio,
70% reconoce conocer poco o nada de la Constitución Nacional. Entonces, ¿cómo vos vas a cumplir tus derechos y tus obligaciones? Vas a ser un verdadero republicano, un verdadero demócrata. Vas a conocer cuáles son tus derechos fundamentales. ¿Cómo los vas a defender si vos no los conoces? Es decir, que esto nos lleva ya a una primera conclusión básica que habíamos sostenido ya en el libro de 2016 al analizar la encuesta de 2014. Es esencial poner el énfasis en la educación cívica o democrática y basada especialmente en el conocimiento de los principios y de los valores constitucionales. Cuando presidía la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, hice sancionar una ley, la número 25.863, que dispuso, en primer lugar, el 1 de mayo es el Día de la Constitución Nacional, y en segundo lugar, se ordenaba a todo el sistema educativo argentino que había que tener clases alusivas a la Constitución Nacional, a sus principios, a sus valores, a sus grandes creencias y a la normativa constitucional. Esa ley fue groseramente incumplida. Entonces, además de esto, se ratifica la conclusión central de las anteriores encuestas. Yo mismo titulé el resultado de las encuestas de 2004 y 2014 como Argentina, una sociedad anómica. ¿De dónde viene la palabra anomia? Es una palabra que la trajo desde la sociología al derecho Carlos Santiago Nino, que fue un gran jurista argentino, muy reconocido, doctor en Oxford, profesor en Yale, profesor también de la Universidad de Buenos Aires. La anomia significa el incumplimiento de las normas, ya sea morales o legales. Y la anomia tiene dos características, como explicó Nino. La anomia es boba, es una anomia estúpida porque la gente no se da cuenta en lo que significa violar la Constitución y las leyes y las severas consecuencias que produce para la vida de las personas y para la vida de la sociedad. Y en segundo lugar hay otra característica de la anomia. La anomia es profundamente antidemocrática porque normalmente la Constitución o la ley es el resultado de una deliberación democrática con respeto de la regla de la mayoría y respeto de las minorías, de tal manera que cuando vos violás la ley no estás respetando una norma sancionada democráticamente. Así que en definitiva, Nino decía que una de las causas del subdesarrollo de los argentinos era la violación sistemática de la Constitución y de las leyes, entre otros aspectos. Yo participo de la misma creencia, voy a sostener como conclusión principal de esta tercera encuesta que la Argentina sigue siendo una sociedad anómica, y después voy a ratificar lo que he sostenido anteriormente, es decir, la necesidad de poner el énfasis en la educación cívica y democrática, de un cumplimiento estricto de la Constitución. La Argentina sale de la decadencia en que está abrazándose a la Constitución. Hay que pensar que el primero de los objetivos del preámbulo es constituir la Unión Nacional, todo ello en base a los principios constitucionales. Es necesario que cada uno de los altos poderes del Estado cumplan adecuadamente con sus obligaciones, cosa que hoy no ocurre. Es necesario que funcione bien la forma federal de Estado, cosa que hoy no ocurre en la Argentina. Es un país con una muy fuerte tendencia a la centralización. Y además, sobre todo, hay que poner el énfasis, como han dicho Acemoglu y Robinson, en una obra clásica que se llama ¿Por qué fracasan los países? Los países fracasan porque no respetan las instituciones. Esto es lo que le está ocurriendo a Argentina y a muchos países de la región. Yo en este momento vengo de la conferencia primera de academias de Derecho de toda América del Sur. Eso fue en Bogotá hace muy poco tiempo. He tenido muchos viajes y he estado en contacto con muchos colegas de toda la región. Es un momento particularmente grave para la democracia en América Latina. Cualquiera de nosotros sabe los problemas que hay en Colombia, que hay en Ecuador, que hay en el Perú, que hay en la Argentina, que hay en Chile. Así que, para no hablar de la clasificación de regímenes políticos de The Economist, la unidad de inteligencia de The Economist, que ha clasificado en 4 los regímenes políticos. Democracias plenas, donde solamente
está en ese carácter siempre Uruguay, la Suiza de América Latina, a veces acompañada por Chile y por Costa Rica. En segundo lugar, las democracias imperfectas, ahí estaba la mayoría de los países de América Latina, pero se ha producido una novedad muy grave, porque ha dejado de estar en esa categoría y han pasado a la tercera categoría, que son los regímenes híbridos, donde ya hay elementos autoritarios nada menos que el Perú, Paraguay y México. Este es uno de los datos más graves del informe de 2002 de The Economist. Y por supuesto están en la última categoría de sistemas autoritarios, por supuesto Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití, que es un estado verdaderamente fallido. Así que en definitiva, lo que hay que tener en claro es que es un momento serio para la democracia, no solamente en la región, también en el mundo. Vimos las consecuencias de lo que fue la pandemia y hemos visto el razonamiento de los filósofos Harari y Chul Han. No hay ninguna duda que se ha producido un avance de sistemas autoritarios. Vean lo que ha hecho China, vean la actitud de Vladimir Putin en la guerra de contra Ucrania. Así que es un momento realmente muy preocupante para la democracia a nivel mundial. Hay un claro avance de sistemas populistas autoritarios y yo creo que los constitucionalistas tenemos que tener muy en claro que es el momento de alzar la voz. Es lo que voy a plantear mañana cuando haga la exposición, que va a ser sobre un tema distinto. De todas maneras voy a hacer referencia a algo de esto. Tengo que hablar de presidencialismo e hiperpresidencialismo en América Latina, o sea, otra de las graves patologías de la región, lo mismo que vivir de emergencia en emergencia, lo cual significa agrandar las atribuciones del Poder Ejecutivo sin adecuados controles, ni políticos de los poderes legislativos, ni controles jurisdiccionales por parte de los poderes judiciales. Así que en definitiva todo esto termina consolidando un hiperpresidencialismo que afecta a los derechos fundamentales y entonces estamos lejos del cumplimiento estricto de la Carta Democrática Interamericana y de otros pactos internacionales, empezando por la Convención Americana de Derechos Humanos y otros tratados internacionales que son muy importantes como consecuencia de lo que significa la lucha por el derecho para afirmar la paz universal, que era el sueño de Kant, ¿no? Muy bien. Y permítame, finalmente, voy a rescatar una frase que usted nos ha brindado y en base a esa frase voy a plantearle una pregunta final. Usted nos dice, las democracias fracasan porque no se respetan las instituciones. Entonces la pregunta sería, ¿por qué no se respetan las instituciones? Las personas que integran una nación, evidentemente a la luz de estos datos, han dejado de creer y han perdido una confianza que en un primer momento tuvieron en base a la construcción de un Estado democrático. Es decir, las personas ya no creen y no tienen confianza. Y esa es una gran tarea por hacer. Le planteo la siguiente pregunta. ¿Cómo recuperar la credibilidad y la confianza en las personas que somos parte de un Estado democrático? Muy buena la pregunta, Alex. Esto está analizado también por Latino Barómetro. Ustedes saben que eso mide en la región qué es lo que ocurre en relación a la defensa de la democracia. Y desafortunadamente, después de la tercera ola democrática, como decía Huntington, se han ido afirmando, es decir, las democracias en la región con una serie de problemas, pero ha sido una tendencia. Lo que pasa es que estamos frente a un problema muy serio y por eso aumentan los índices de aquellos que muestran descontento con las cuestiones de tipo democrático. ¿Por qué? Porque no han funcionado bien las instituciones, porque los liderazgos políticos no han estado a la altura de las responsabilidades. Hay respuestas muy complejas. Sabemos que hay un sistema de partidos políticos muy fragmentado. Sabemos que ha aumentado la polarización en las sociedades. Sabemos que no tenemos verdaderos partidos políticos. Y tenía razón Georges Bedel. Cuando empiece a funcionar mal el sistema de partidos políticos, corre en riesgo directamente la democracia, que es lo que pasó particularmente en Venezuela.
Así que en definitiva, hay que tener una clara convicción sobre la importancia de defender la democracia, que es el mejor de los sistemas, como decía Winston Churchill, de esto no hay ninguna duda. De esto se sale con más democracia, pero claro, yo vuelvo a insistir en el buen funcionamiento de las instituciones, en que haya estilos republicanos, haya virtud republicana, que los funcionarios públicos estén a la altura de sus responsabilidades, que el Poder Ejecutivo actúe en el ámbito de sus competencias, que el Congreso haga lo mismo, que los tribunales constitucionales, las Cortes Supremas de Justicia, los jueces, en definitiva, cumplan con su función de aplicar estrictamente la Constitución y las leyes. Yo creo que hay que tomar conciencia de estos datos y después pongo finalmente el énfasis en esto, ¿no? La importancia de la educación cívica y democrática. Agregaría algo más, la misión de las universidades, la misión de las instituciones. Por ejemplo, nuestra Asociación Iberoamericana de Derecho Constitucional o la Constitución o la Asociación Peruana de Derecho Constitucional. Nosotros tenemos una misión que cumplir en la sociedad y es expandir los grandes principios del constitucionalismo, que fue uno de los movimientos más poderosos de la historia para consagrar democracias constitucionales, sabiendo que el objetivo del constitucionalismo siempre es este. Primero, asegurar los derechos del hombre, la dignidad humana. Segundo, dividir el poder. ¿Por qué dividir el poder? Esto lo enseñaron esencialmente John Locke, después Montesquieu, pero quien lo lleva al diseño constitucional fue James Madison, el padre de la Constitución norteamericana en 1787 en Filadelfia. Nosotros necesitamos afirmar la democracia liberal, la democracia constitucional, el sistema de checks and balances, de verdaderos controles entre los poderes. ¿Y por qué? Porque hay que pensar en lo que es la naturaleza humana. Lo había dicho en el federalista Alexander Hamilton, los hombres son ambiciosos, vengativos y rapaces. Por eso también Madison dijo que hay que controlar el poder. Eso es absolutamente esencial. Y por eso va a crear la primera federación del mundo, donde además del control horizontal entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, aparece el control vertical, los distintos órdenes de gobierno de la federación. Así que en definitiva creo que este es el gran mensaje: profundizar la educación democrática, cumplir las obligaciones constitucionales, defender los derechos fundamentales. Dada la descripción gráfica que usted nos acaba de plantear, gran tarea y gran labor le queda al pueblo argentino en las próximas elecciones. Esperemos que les vaya muy bien. Esperemos que así sea. Muchísimas gracias, estimado profesor. Y a nombre del Centro de Estudios Constitucionales esperamos tenerlo en una próxima oportunidad, en una entrevista o quizás en una actividad académica. Será realmente un gran placer. Es la tercera vez que tengo la suerte de venir a esta gran ciudad de Arequipa. Yo le explicaba a usted, Alex, se lo digo a la audiencia, Arequipa es a Lima lo que Córdoba, mi ciudad, es a la ciudad de Buenos Aires. Es decir, Córdoba y Arequipa tienen ese parecido, son ciudades antiguas, con mucha historia, con universidades muy importantes y con un rol político desempeñado a lo largo de la historia. Muchísimas gracias, estimado doctor. Con ustedes nos pasamos a despedir hasta una próxima oportunidad en un nuevo coloquio constitucional. Gracias.